las 5. Perfecto. Sí. Qué envidia, ustedes tienen 2 horas más. Sí. Tú las vas Bueno, a para tener los- mañana. Sí, no, Este- no te oímos, Laura, nada más estamos viendo lo que escribes. Lo de Yad Vashem, se inscribieron 320, Wow. pero asistieron, hicieron clic solamente como 168, 170. Pero fue a una hora muy inconveniente en México, fue a las 12 del día en México, 8 de la noche en Jerusalén, 12 del día aquí, digo en México, y yo me metí a las 10 de la mañana. Entonces, Sí, es que no, generalmente cuando es de Israel para acá tiene que ser a esa hora, porque si no, sí, para los que están en Israel es muy, sí. muy tarde. Sí, Bueno, y pero luego, con todo y todo hubo muchísima No, gente. claro, 170 personas es buenísimo. sí, Buenísimo. y Sandra luego me mandó 4 hojas de la lista de las gentes que dijeron hola y media página de preguntas que no. Ella me hizo 4 preguntas en la pantalla y y hubo como 4 preguntas que no alcanzó a preguntarme, entonces me pidió que lo escribiera. Y Ya. se- Qué para bien. que, para Pues que ya son las 7, así es que yo creo que Sí. arrancamos. Sí, perfecto. Pues empezamos. Ya estamos también en Facebook, así que, bueno, pues nos da muchísimo gusto tenerlos nuevamente por aquí. Estamos por empezar esta maravillosa plática de Noche de Museos, como cada mes, desde que casi empezó la pandemia, así que el último miércoles de cada mes lo hemos tenido hace ya muchos meses. Entonces, nos da muchísimo gusto que esta sea nuestra primer plática de este mes sobre Noche de Museos. Le recuerdo al público que nos está viendo tanto por Zoom como por Facebook de la Keilah Ashkenazi como de la Sinagoga Histórica Justo Sierra, que esta plática queda grabada en nuestras plataformas y que podrán verla en el momento que ustedes quieran, así como si tienen algún comentario, alguna pregunta, alguna duda, pueden escribirla tanto en el chat como en preguntas y respuestas del Zoom o en Facebook, y al final leeremos todos sus comentarios para que podamos contestarlas. Muchísimas gracias. Voy a presentar a Mónica para que ella presente a nuestro invitado de honor de esta noche. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Mónica, hola, ¿cómo estás? Mucho gusto tenerte Hola. aquí nuevamente. Hola, Anita, muchísimas gracias. Gracias a la Keilah por estar aquí como siempre. Gracias a Vania de la Sinagoga, donde estamos transmitiendo esta actividad de la Noche de Museos, que es un evento que organiza la Secretaría de Cultura, en la que el último miércoles de todos los meses, muchos museos abren sus puertas a las 7 de la noche para alguna actividad especial. Hoy pensábamos tener un evento presencial, no se pudo, volvimos al encierro, pero esto nos permite llegar a más gente y creo que tenemos algo muy especial. En la sinagoga siempre tratamos de que si hay una fecha importante, significativa, cercana a cuando son nuestras actividades, que tenga un vínculo. Y mañana hay una conmemoración mundial en memoria de las víctimas del Holocausto. Esto es mundial, esto es la UNESCO, y creo que es algo fundamental porque pues es una llamada de atención a todo el mundo en una época en la que los discursos del odio están a la luz del día y tenemos que insistir en que es importante recordar, en que es importante pues mover todo lo que se pueda para que esto no siga sucediendo. Y qué mejor que un testimonio vivo, que un testimonio de primera mano, que digo, es muy penoso ver que
estos testimonios de primera mano, pues cada vez son menos. Entonces, lo que tenemos hoy es una enorme oportunidad de acercarnos a un testimonio vivo de alguien que por una parte le tocó pasar por la Shoah cuando era muy niño, pero que tiene, como van a ver en breve, una capacidad de retención que a mí me tiene impactada, ¿no? Las cosas que recuerdas de cuando eras muy niño. Y este documental que fue realizado en Yad Vashem es una belleza, está muy bonito, muy bien hecho y nos cuenta una historia muy estremecedora y de una manera tremendamente conmovedora. Entonces, tenemos con nosotros de veras el privilegio de contar con Peter o Pedro Rosenfeld-Span. Y no sé, Pedro, además de darte la bienvenida, primero vamos a ver la película y luego vamos a tener la oportunidad de platicar contigo, pero a lo mejor antes de ver la película, tú quieres decir algunas palabras de algo como para invitar o introducir esta película y ya luego la ponemos y en 35 minutos nos volvemos a ver para poder tener una conversación con Peter. Sí, cómo no. El documental lo hizo Yad Vashem. Contrataron a un camarógrafo en México que resultó ser el hijo de Juan Rulfo, el hijo menor de Juan Rulfo, tipo muy talentoso que hizo un documental precioso de una muchacha tarahumara que corre maratones en huaraches y con falda. Él fue el camarógrafo. Yo hablé durante 3 horas y media de toda mi historia. Y de las 3 horas y media, Yad Vashem le dio las 3 horas y media a un director que se especializa en hacer documentales para Yad Vashem, y él escogió 35 minutos sin conocerme a mí y yo no lo conocía a él. Entonces hay 2 o 3 cosas que después del documental me gustaría contarles porque falta en el documental. Pero como a todo el mundo le ha gustado, mejor no digo nada. Entonces, Pero a lo mejor vale la pena que sí nos digas algunas. al final les voy a decir, hay 3 cosas muy interesantes que yo hubiera querido aumentar, pero el director le dijo a Sandra que ya ni había presupuesto, ni había minutos, porque lo contrataron por 30 minutos y ya creo que son 36 o 37 minutos, y dijo, ya no tengo ni presupuesto ni tiempo para agregarle. Entonces, no lo aumentaron. Por eso se los quiero platicar después. Perfecto. Adelante, pues. Pues es que no, digo, este documental está en YouTube y lo pueden ver siempre, pero tener aquí a su protagonista para platicar con nosotros, eso es una oportunidad única. Así es que yo le agradezco a toda la gente que está con nosotros hoy y pues ojalá se queden terminando el documental para platicar con Peter. Entonces, Vania, adelante. Yo creo, Peter, nosotros nos quitamos ahorita. Mi papá murió el 22 de diciembre de 45. Después de la guerra, 3 meses y medio después de la guerra, mi papá escribió una carta. En 1973, a mis 30 y tantos años de edad, mi prima me dio un sobre azul y me dijo, recibí esta carta de tu papá en 1945. Me dio la carta, está escrita, es una carta en una hoja tamaño legal. La fecha es 27 de agosto de 1945. Y entonces abrí la carta, no pude seguir leyendo la carta, porque la carta enumera
47 nombres de parientes y de lugares, los parientes que no regresaron. Al final de la carta, después de que enumera a toda la gente que no regresó, dice: espero que en el futuro nos veamos para que les platiquemos el infierno por el que pasamos. Mi nombre es Peter Rosenfeld Span. Nací en Belgrado, Yugoslavia, el 19 de mayo de 1938. Y yo era feliz en una familia feliz. Mis papás eran muy ricos, viajaban mucho. Éramos 3 hijos. El mayor es Iván, que nació en 1932 en Subotica. El siguiente es Pablo, que nació en 1936 también en Subotica. 3 de los hermanos Rosenfeld tenían una ferretería, la ferretería más grande de la ciudad. Creo que se casaron inclusive ahí en Subotica. Como era el hermano menor, pues siempre fui el favorito. El hermano menor es al que protegen, los hermanos mayores es al que protegen, es el favorito de los papás también. Entonces fui privilegiado. Nunca sentí ningún conflicto, ni con mis padres, ni con mis hermanos. Nací en 1938 en Belgrado. La razón por la que nací en Belgrado es que los 3 hermanos que eran dueños de la ferretería más grande de Subotica, decidieron comprar una fábrica de estufas que estaba en Belgrado. Entonces mandaron al segundo hermano, a Martin, y a mi papá, Ignaz, a Belgrado para que manejaran la fábrica. Entonces yo por eso nací en Belgrado, cuando se fueron a vivir allá. Ellos sabían que no iban a vivir el resto de sus días en Yugoslavia y nombraron a sus hijos con los nombres más internacionales que hay. No nos llamaron con nombres yugoslavos, ni nombres húngaros, ni nombres judíos. Nos llamaron como los apóstoles, Juan, Pablo, Pedro.
1939, cuando empezó a haber problemas en Europa, dijeron, vamos a ir a escoger el país al que nos vamos a ir. A mí me dejaron con mi nodriza y tomaron un crucero desde Le Havre, en Francia, atravesaron, fueron a Nueva York. Fueron a Nueva York, en donde también visitaron a los Flesch, a Ernesto, a Erne y Ana Flesch, que también habían sido compañeros de mi mamá en la secundaria. Entonces fueron a visitarlos a ellos, fueron a México, vinieron a México, se enamoraron de la Ciudad de México. La razón por la que vinieron a México, porque aquí vivía el único hermano de mi mamá. En la familia de mi mamá eran 6 mujeres y un hombre. De regreso en Nueva York, los Flesch les dijeron, ya ni regresen, manden por los niños, no regresen porque las noticias que tenemos de Europa no son nada buenas, manden por los niños. Y mi papá dijo, no, tenemos que regresar, tenemos que vender la casa, tenemos que vender el coche, tenemos que arreglar muchas cosas. Entonces decidieron sí regresar para deshacerse del negocio, vender la casa, vender el coche. Regresaron, esto era 1939. No hicieron nada. Vivieron muy contentos, sin que pasara nada en Yugoslavia, en Belgrado y en Subotica, todo el resto de 1939, todo 1940 y los primeros 3 meses de 1941. El 6 de abril de 1941 los alemanes bombardearon Belgrado, un bombardeo que duró horas y horas con cientos de aviones encima de la ciudad. Y ese día es el primer recuerdo de mi vida. Tenía yo 3 años de edad. Nuestra casa era la más grande de la calle. Era una casa moderna. Todas las demás casas de la calle eran mucho más chicas y viejas en estilo. Nuestra casa era la única que tenía un sótano para estacionar varios coches. El día del bombardeo, mi papá abrió las puertas de la casa, abrió el garage para que viniera la gente de toda la cuadra a refugiarse en el sótano de nuestra casa. Mi primer recuerdo es que estaba yo en el sótano en brazos de mi nodriza y estaba lleno de gente, había, no sé, 20, 30 personas, estaba oscuro y nuestro perro Bobby estaba acurrucado en el suelo. Entró
un señor corriendo de la calle con las dos manos tapándose la cara. Y todos lo vimos. ¿Y qué le pasa? Entonces se quitó las manos de la cara y estaba todo lleno de sangre. Mi mamá corrió hacia él y mi nana se dio la vuelta y me sacó del sótano. Entonces no sé, la verdad nunca supe qué había pasado. Unos días o semanas después, antes de que los alemanes invadieran todo Yugoslavia y todo Belgrado, nos fuimos a Subotica. Ahí no había alemanes, era húngaro, yugoslavo, estaba en la mera frontera. Bueno, llegando a Sabatka, a Subotica, nuestra vida era muy familiar. Ahí vivían también mi tío Martín y su esposa Aranka. Eran los más cercanos a nosotros. De lo que yo me acuerdo es que nos juntábamos muy seguido. Íbamos al templo todos los sábados con mi papá. Y después del templo nos llevaba a unos baños públicos. Me acuerdo que había como albercas muy grandes de agua caliente. Jugaba, andaba en la calle. No me acuerdo haber ido a la escuela, sino hasta después de la guerra. Entonces ahí vivimos perfectamente contentos. Mi primera experiencia directa con el antisemitismo fue que mi mamá nos cosió unas estrellas amarillas, puso una en mi suéter, un suéter azul que tenía, y teníamos que andar en la calle con la estrella amarilla. Y me acuerdo de un día me mandó a comprar 1 litro de leche. Me dio una botella vacía y de regreso con la botella de leche en la mano vi a 2 muchachos que estaban en la otra acera caminando hacia mí, y cuando me vieron comenzaron a cruzar la calle y yo en ese instante sospeché que algo malo iba a pasar. Cruzaron la calle, me golpearon, se me cayó la botella de leche, se derramó en la banqueta. Llegué a la casa corriendo y yo creí que mi mamá me iba a dar una nalgada porque rompí la botella de leche. Pero llegué y le platiqué lo que había pasado y me abrazó. Y yo la verdad no entendía por qué me abrazó, si me debía haber dado una nalgada porque rompí la botella de leche. Bueno, ese fue mi primer encuentro directo con el antisemitismo.
Pero luego el 2 de mayo de 1944 nos ordenaron ir a meternos en un gueto que había en la estación de ferrocarril de Subotica, que estaba a 2 o 3 cuadras de la casa. Y estuvimos ahí 45 días en el gueto de la estación de ferrocarril. Nos tomó 3 días en un vagón de ganado llegar a Bachalmash. Entonces el 16 de junio nos arrestaron. Todos estábamos en la estación del tren y había que caminar para subirse al tren. Estaba toda la familia, pero los mayores, los adultos, caminaban mucho más rápido que mi mamá y sus 3 hijos chicos. Y también Aranka con sus 2 hijas. Mi mamá nos dijo, no corran, no hay prisa. Entonces íbamos más lento. Y nos subimos probablemente al último vagón o al penúltimo vagón. Los demás iban probablemente hasta adelante. El tren se paraba durante, a veces, horas. En una de esas, creo que fue después de Bachalmash, se paró el tren y los muchachos jóvenes, uno de ellos subió a otro para que se agarrara de la ventanita y viera afuera. Y vio gente afuera. Gente que estaba trabajando en una planicie. Y en la conversación, el muchacho se volteó hacia el vagón y dijo, aquí afuera hay gente de Subotica. ¿Quién es de Subotica? Y mi mamá dijo, soy yo, quiero ver. Entonces subieron a mi mamá a la ventana, se asomó. Y vio a mi papá. Entonces, yo quería ver a mi papá también. En la conversación de mi papá y mi mamá, luego nos platicó mi mamá, que mi papá dijo, quiero subirme al tren con ustedes. Y mi mamá dijo, no te puedes subir, en primer lugar porque está cerrado con candado, y en segundo lugar a nosotros nos van a llevar a matar. Y tú estás allá afuera, libre. Entonces me acuerdo que bajaron a mi mamá, me iban a subir a mí para que yo viera a mi papá, pero el tren se echó a andar. Entonces no vi a mi papá. Este tren, no sé qué tan largo era, también digo 9 días, estábamos en el tren, pero a la mitad del camino se paró el tren en donde desconectaron la parte de adelante del tren de la parte de atrás. Luego nos enteramos que la parte de adelante, en donde iban primos, se fue directamente a Auschwitz. Y nosotros nos quedamos en la parte de atrás.
Y estuvimos ahí en Strasshof 4 días y son los 4 peores días que pasé en toda mi vida. Porque llegando nos separaron, tenían que separar los hombres de las mujeres. Entonces nos separaron de mi mamá. Había una cerca y mi mamá estaba de un lado y nosotros 3 del otro lado. Yo, de lo que me acuerdo, es que yo empecé a llorar y me agarré de Iván, que ya tenía 12 años, y no solté a Iván durante 3 días, llorando durante 3 días. Me acuerdo que en una ocasión vimos a mi mamá, o a lo mejor varias ocasiones, vimos a mi mamá del otro lado de la reja, que se acercaba para vernos y nosotros nos acercábamos, pero un soldado la empujaba para que no se acercara a la reja. Entonces, peor todavía. No nomás por estar separados, sino por ver a un soldado que estaba empujando a mi mamá. Después de eso, no sé si el mismo día o al día siguiente nos reunimos otra vez con mi mamá. Y después de Strasshof nos subieron a otro tren que duró 3 días, en donde llegamos a muy chiquita, un pueblo que se llamaba Ulritzkirchen. En Ulritzkirchen estaba el campo de trabajos forzados donde estuvimos durante 9 meses. Ahí en Ulritzkirchen estábamos mi mamá y los 3 hijos, y estaba Aranka con sus 2 hijas. Éramos en total 62 personas. Era una granja como a 1 kilómetro del centro de Ulritzkirchen. Era una granja donde había una casa grande de 2 pisos, en donde en el piso de abajo, que para mí, de 6 años de edad, era muy grande, había hecho con tablas 2 pisos de camas, con colchones llenos de paja, había paja en el suelo, y ahí dormimos los 62 en un mismo cuarto, en 2 niveles de tablas de madera. Los adultos que dijeron que más de 12 años eran adultos, por lo tanto Iván era adulto, tenían que ir a trabajar en la desviación de un río, un arroyo. Y los niños de menos de 12 años, que éramos como 6, teníamos que cargar agua a la cocina en baldes, que teníamos que recoger de un arroyo que estaba como a 200 metros de la cocina. Tenemos que cargar agua hasta que el cocinero o la cocinera nos dijera, ya, no necesito más agua. Y eso lo terminábamos no sé a qué horas, a las 11. Y el resto del día los niños, entre comillas, jugábamos. Andábamos por la granja. Los adultos se iban muy temprano en la mañana, tenían que caminar como 1,5 kilómetros y regresaban hasta en la noche. Luego nos enteramos que tenían que mover 4 metros cúbicos de lodo cada uno. Luego me enteré que mi mamá y la prima Eva, que tenía 21 años, eran de las más trabajadoras. Nos daban un cucharón de sopa al día. Eso es lo que comíamos en el día, entonces todo el tiempo teníamos hambre. Como los niños, los 6 niños o 7 niños que éramos, no íbamos a la escuela, la prima Eva, después de trabajar, llegaba y nos daba clases como si fuera nuestra profesora. Entonces se sentaba en el escalón que había para entrar al dormitorio, al cuarto y los niños nos sentábamos en
círculo alrededor de ella. Un día se desaparecieron, el jefe del campo se desapareció y poco después se desaparecieron los dos capos y nos quedamos solos. Y la razón por la que nos quedamos solos es que venía el ejército alemán retrocediendo de los rusos. Cuando llegó el ejército alemán, se quedaron con nosotros 2 días. Cuando estaban los alemanes con nosotros, un soldado alemán me sentaba en sus piernas, una vez por lo menos me sentó en sus piernas y me hablaba muy bonito. Y sacó su cartera y me enseñó una foto que tenía dentro de su cartera de su familia, que era su esposa y 2 niños. Y luego le pregunté a mi mamá que si sabía hablar alemán. Le pregunté de qué me está hablando. Y me dijo mi mamá, te está diciendo que extraña mucho a sus hijos porque uno de sus hijos es de tu tamaño. Como a 100 metros del campo había una cava muy grande donde cabían, no sé, 100 barricas o más. Entonces nos fuimos a protegernos ahí. Era una escalinata que bajaba a un sótano de, no puedo decir de qué tamaño era, 20 por 20 metros, 20 por 30 metros. Y ahí nos refugiamos. Se fueron los alemanes y estuvimos un día entre 2 fuegos, acurrucados en la cava de vinos. Los adultos dijeron y los muchachos jóvenes decidieron que era un momento perfecto para ir al campo, para ir a la granja y robarse costales de papas y traérselos a la cava. Entonces varios de los muchachos jóvenes, incluyendo Iván, se fueron corriendo entre 2 fuegos a la granja a traerse costales de papas. Llegó Iván primero y inmediatamente después de Iván se oyó una explosión y uno de los muchachos, creo que tenía 15 años, entró y se cayó por la escalera. Y mi mamá era la superwoman. Fue por el muchacho lo abrazó en el suelo y ella luego platicó que la mano que tenía detrás de él se le había hundido totalmente adentro y la sacó llena de sangre. El muchacho se murió ahí al pie de la escalera. Entonces finalmente llegamos a Subotica en tren, pero había toque de queda. Tuvimos que dormir en la estación y a las 4 de la mañana nos fuimos caminando a la casa, que estaba a 2-3 cuadras. Y la pregunta era, ¿mi papá? ¿Estará? ¿No estará? Entonces tocamos a las 4 de la mañana y en cosa de segundos él abrió la puerta y dijo, me desperté hace un rato y no me podía dormir otra vez. Y es cuando llegamos. Entonces me acuerdo que ese día entramos a la casa, mi papá sentado enfrente de mi mamá, y yo estaba sentado junto a mi mamá. Iba corriendo a sentarme junto a mi papá, y luego junto a mi mamá, y luego junto a mi papá. Estaba feliz. Se platicaron uno al otro de lo que habían pasado los últimos 2 años.
Mi papá, Ignaz, regresó de los trabajos forzados, de las brigadas de trabajos forzadas húngaras. Regresó 3 meses antes que nosotros. Mi papá en los trabajos forzados lo golpeaban y tenía un problema, no sé si los golpes le produjeron un problema en los riñones que lo tuvieron que tener hospitalizado. Regresó a los trabajos, pero no podía ni caminar, estaba muy, muy golpeado. Lo volvieron, cuando terminó la guerra, cuando los liberaron, sus amigos lo ayudaron a regresar a Subotica, a otra clínica, y estuvo recluido en una clínica no sé cuánto tiempo por los problemas del riñón. La carta la escribió el 27 de agosto de 1945. Al final de la carta, después de que enumera a toda la gente que no regresó, dice: espero que en el futuro nos veamos para que les platiquemos el infierno por el que pasamos. Él seguía enfermo, comenzamos a ir a la sinagoga otra vez, y los sábados. Y un día, que me acuerdo que era lluvioso, mi mamá anunció que mi papá se había muerto en el hospital. Y mi papá murió el 22 de diciembre de 45. Pasan años y 50 y tantos años después, yo me pregunté, ¿por qué me salvé? Iván se pasó un mes en Jerusalén, iba todos los días a Yad Vashem, iba a la biblioteca a pedir información para buscar este tren que mi mamá escogió, y encontró un nombre de un señor, Kastner. Bueno, nosotros fuimos parte de estos 30,000. Entonces a mí me gusta decir que me saqué la lotería 7 veces.
Yo creo que si estuviéramos en una sala de cine, ahorita habría un aplauso de pie y que cada quien en su casa o estamos aplaudiendo o estamos anonadados con este testimonio que acabamos de ver, que es bellísimo y es muy fuerte. Yo creo que tú nos quieres compartir algunas cosas, Peter, o quieres que lea algunos de los comentarios que hay. ¿Cómo quisieras proceder? Me gustaría decir las tres cosas que faltaron en el documental. En el documental digo que me gusta decir que saqué la lotería 7 veces y luego nada. ¿Cuáles son las 7 veces? Bueno, las 7 veces las tengo apuntadas. La primera, no nos deportaron antes de 1944. Si nos hubieran deportado antes de 44, a mí me hubieran matado en los primeros 15 minutos de llegar a un campo. 2, no fui enviado a uno de los 6 campos de exterminio. Muy poca gente sabe que nada más hubo 6 o creo que 7 campos de exterminio, pero luego hubo 1,600 campos de trabajos forzados. Entonces tuvimos la suerte de que no nos mandaron a uno de los grandes campos de exterminio. La tercera es no corran, no hay prisa. Como éramos niños chiquitos, nos subimos al último vagón o al penúltimo vagón y después cortaron el tren a la mitad y a nosotros en la parte de adelante del tren se fue directamente a Auschwitz. 2 de nuestros primos iban hasta adelante y llegaron directamente a Auschwitz y sobrevivieron. La número 4 es que nos llevaron a Strasshof, que era un campo de distribución, y de ahí de distribución, de ahí nos mandaron al campo de Ulrichskirchen. En esa época hubo algo que llamaron Jews on Ice and Blood for Goods, donde los alemanes trataron de cambiar esos 30,000 judíos por dinero en efectivo, café, camiones, un montón de cosas que no había nada más que, creo que dinero, algo de dinero les dieron a los alemanes. La otra suerte es que de los 30,000, la mitad se fue a Auschwitz y nosotros estamos en la segunda mitad. En Viena nos llevaron a los alrededores de Viena. Ulrichskirchen está a 25 kilómetros de Viena. La mitad de los 15,000 fueron a la ciudad de Viena y la otra mitad a varios pueblos alrededor. En Viena, los americanos y los ingleses estaban bombardeando todos los días y los judíos no podían entrar a los búnkers, no podían protegerse de los bombardeos. Al día siguiente, los niños judíos tenían que meterse en los escombros y sacar o cadáveres o pedazos de cadáveres. Y yo no estaba ahí, yo estaba a 25 kilómetros de distancia. Esas son las... Bueno, esas son las 7 veces que me saqué la lotería. La otra cosa que a mí en lo personal me hubiera gustado que incluyeran es que la prima Eva regresaba y nos daba clases, nos sentábamos alrededor de ella y como no íbamos a la escuela, nos daba clases de historia, de geografía, de un montón de cuentos de todo el mundo y estábamos con la boca abierta. El cucharón de sopa que nos daban, los adultos le pusieron un apodo en húngaro que era moslek. Moslek es una basofia, es un agua, es una sopa hecha de col y de papa que le dan de comer a los puercos. Entonces, en
en una de las historias que Eva nos dijo, nos estaba hablando de Tutankamen. Tutankamen era tan rico que toda su vajilla era de oro. Y yo dije, Evi, ¿qué quiere decir vajilla? Entonces me dijo, Tutankamen comía su moshlek en un plato de oro. Bueno, la tercera cosa que me gustaría platicarles es que llegan los alemanes, están con nosotros 2 días, luego estamos entre 2 juegos durante un día, y los rusos, entonces los rusos también llegaron y estuvieron 2 días con nosotros. El ejército ruso eran muchachos campesinos de 19 años de edad, probablemente iliteratos todos, y lo único que querían era relojes. Todo el tiempo decían, давай час, давай час, давай час. No, nomás no teníamos relojes, no teníamos nada. Todos los soldados rusos tenían un reloj, pero el sargento tenía 7 relojes, uno detrás del otro en el antebrazo. Y yo me acuerdo, ya tenía 7 años, y yo me acuerdo que yo ya sabía leer la hora. Y yo me acuerdo de haber pensado que los rusos probablemente ni siquiera saben leer la hora, pero quieren relojes y relojes y relojes. La otra cosa no es un recuerdo personal, sino que me lo platicó Eva muchos años después. Los soldados rusos se emborrachaban, en la noche bajaban a la cava y preguntaban dónde están las muchachas. Y mi mamá y las otras mujeres adultas, que ya se las sabían de todas, dijeron, aquí no hay muchachas, aquí lo único que hay es niños chiquitos. Lo que hacían era que acostaban a las muchachas, que había varias entre 15 y 21 años, las acostaban en el piso, ponían cobertores encima de los cobertores nos acostaban a los niños chicos, y encima de nosotros ponían otros cobertores. Entonces, cuando bajaban los rusos borrachos a buscar a las muchachas, pues no hay muchachas, nada más hay niños chiquitos. Esas 3 cosas me hubiera gustado que las hubieran incluido en el documental. Es muy impresionante cuánto recuerdas siendo tan pequeño. Bueno, mucha gente me ha dicho eso, y son 3 clases de recuerdos que tengo. Uno es míos personales, como si hubiera sido ayer. Toda la gente que le platico, todos tienen recuerdos. Yo tengo un solo recuerdo a los 3 y luego nada durante 3 años. Mi siguiente recuerdo es a los 6. Pero todos se recuerdan de su primer cumpleaños, de probablemente la primera nalgada. Y son recuerdos de 10 segundos o de 20 segundos. No nos acordamos de lo aburrida que era la vida de niño chiquito. Nos acordamos entonces, mis recuerdos son muy intensos, que duran 10 segundos o 20 segundos. Todo lo demás que me sé de la historia son historias de mi mamá, de mis 2 hermanos, y del primo que sobrevivió, que vivió en Israel hasta los 99.9 años de edad, que me platicó muchas cosas de la familia, de lo que pasaron ellos y lo que pasamos nosotros. Y me platicó mucho de mi papá, que como se murió cuando yo tenía 7 años, todos mis recuerdos de mi papá eran fantasías. Y él me convirtió a mi papá en humano, con historias que me dijo. Mira, voy a leerte de lo que tenemos aquí en el chat, y ahorita también le pedimos a Anita que nos diga qué hay en el Facebook.
Alguien que tiene un número que termina con 7130 dice, hola Peter, te mando un saludo. Eva, Anita, no, esto es para Anita. Vicky Fine Silver, saludos calurosos para todos. De Vicky Fine Silver, Peter, se oye perfecto. Mayra Mendoza, gracias por este testimonio. Es muy importante seguir replicando para que esto no vuelva a ocurrir. Helen Himmerfar pregunta que dónde vives ahora, en Los Ángeles, California, ¿correcto? Sí, sí. David Cohen, ¿querías agregar algo? No, Los Ángeles desde hace muchos años. Ya. David Cohen dice, increíble testimonio. Patti Siman, Mónica y Anita, mil gracias por esta joya. A Peter, un beso con mucho cariño de Boris y mío. Eliana, estoy súper asombrada. Paz Miss, estoy casi llorando. Lupita Santi pone un aplauso. Doris Wiener, hola Doris, amigo querido, qué suerte ser tu amiga, querido Peter, estuviste genial, bravo, nunca jamás. Raúl Pava, un beso Raúl. Raúl, gracias Pedro, fuimos vecinos en la Narvarte y me acuerdo de tu mamá, amiga de mi mamá, hacía los pasteles y ahí daba las clases de cocina, se hablaban en húngaro. También ojalá nos puedas contar algo del libro que escribiste, El que ríe al último. Y sí quiero ahorita en algún punto tocar el tema de tu mamá, pero si quieres, voy a seguir leyendo. Estela Eisenman, gracias Peter por tu valioso testimonio y mi papá Edmundo Stern tuvo una buena relación con tu madre, ayudándola a poner su negocio y yo fui su primera alumna de clases de cocina. Recuerdo a tu madre con admiración. Si quieres, aquí lo paramos y voy a poner, no sé si yo puedo compartir pantalla. ¿Puedo? Sí, sí puedes. Voy a poner nada más, miren por favor quién es su mamá de Peter, qué belleza de foto. Esta foto me la compartió su sobrina Sandra Rosenfeld-Katz, que es la directora, según entiendo, de este documental. Ella vive en Israel, es hija de su hermano mayor de Iván y trabaja en Yad Vashem. Y ella estuvo a cargo con un equipo, pero en un papel protagonista en la producción de este documental y fue algo sumamente significativo en su vida porque no es el trabajo de cualquier sobreviviente, es la vida de su familia. Entonces, como ella ahorita está dormida porque son las 3 de la mañana, me compartió algunas de sus sentimientos a la hora de hacer este documental y dice que todo el equipo se comprometió como con mucho amor porque se trataba de una historia muy especial y yo creo que eso se nota y se respira en el trabajo que hicieron. Aquí hay otra foto muy bonita, no sé dónde están. México. En México. México, en la azotea del edificio donde vivíamos en la Avenida México, esquina con Sonora. Uf, qué foto. Qué foto hermosa. Y por último, esta, porque quisiera que nos cuentes, o sea, también Sandra dice que mucho este trabajo para ella fue un tributo a su abuela, a tu mamá, que, bueno, imagínense esta situación. Termina la guerra, finalmente se reunifican, finalmente se encuentran con tu papá, todos sobrevivieron, lo cual fue un milagro. Y él muere en 1945, es una cosa tremenda. Y entonces queda ella viuda con 3 chiquitos, con todo el trauma, con lo que nadie tenemos idea que vio, que oyó y que vivió a su alrededor como madre de ustedes 3. Y luego vente a México, que no sabes ni lo que es y todo lo que implicó y sal adelante y saca adelante a estos niños. Entonces, no sé si nos quieras compartir, aunque sea brevemente, un poco de esta historia de tu mamá. Y cómo no. Cuando llegamos, mi mamá tenía algo de dinero y su primer negocio fue una fábrica de camisas, sacos, que ella llamó camisaco. Compró no sé cuántas máquinas de coser, puso un taller y comenzó a fabricar los camisacos y quebró.
Entonces ya sin dinero comenzó a hacer pasteles para venderle a restaurantes. Y yo en secundaria, después de ir a la escuela, llevaba los pasteles en un pecero al centro, a un restaurante que se llamaba Pastelandia. Y yo me preguntaba cómo un restaurante que se llama Pastelandia compra pasteles a mi mamá. Entonces, después de que le vendía pasteles a restaurantes, comenzó a dar clases de cocina. Le debe haber dado clases de cocina, yo creo que a 5,000 muchachas judías. Nosotros íbamos a la secundaria y regresando de la secundaria, ella daba las clases de 9 de la mañana a 12 del día. Entonces llegábamos de la secundaria y nos daba de comer lo que habían cocinado en la clase. No dejaba que sus alumnas se llevaran todo, les daba un poquitito de lo que habían cocinado. Entonces, cada lección era desde entremés, sopa, plato principal y un postre que normalmente era un pastel. Yo durante 90 días tenía una dieta totalmente diferente de un día al otro. ¿Qué tipo de comida es la que cocinaban? Húngara y yugoslava. Su hermana mayor, Aranka, que estuvo con nosotros en el campo, escribió un libro cuando todavía tenía 23, 20 y tantos años, un libro en húngaro que traducido es el libro de cocina de la mujer judía. Y era un libro grueso de 300 páginas, lleno de recetas. Y mi mamá ya sabía cocinar, pero sabía cocinar como normal. Entonces se basó en el libro de su hermana para los otros 40 platillos que no se sabía. Dos anécdotas es que un día regresando de la escuela, mi mamá dijo, es increíble, hoy tuve una alumna que me preguntó cuál era la clara del huevo. Entonces, y luego, pasando unos meses, nos dijo, hoy tuve otra vez una muchacha increíble que preguntó cuál era la pechuga del pollo. Bueno, ese es un poco más difícil, pero ¿cuál es la clara del huevo? O sea que eran niñas judías de 16, 17, 18 años que se iban a casar y que no tenían la menor idea de lo que era la cocina. Después abrió una pastelería, un restaurante. La foto que está puesta ahí es su restaurante, estaba en esa esquina y se llamaba Elizabeth. Y después de muchos años vendió el restaurante Elizabeth a un italiano que le puso La Lanterna, que hasta la fecha sigue teniendo mucho éxito. No tiene que ver nada con mi mamá, pero La Lanterna se multiplicó en 3 porque inclusive compró el piso de arriba y el restaurante tiene toda la planta baja de ese edificio y el primer piso. Ya. Mira, voy a seguir. Dice Peter, soy Silvia Poplawski. Nos conocemos de la vida. Quiero decirte que estoy profundamente conmovida por el testimonio tan profesional, emotivo y profundo con que narras tu historia que apenas conocía por encima. Mi asombro es enorme y mi admiración más. Gracias por compartirlo. Abrazo afectuoso. Esther, no sé, que Esther dice, tengo en mis manos un libro de cocina húngara y yugoslava de la señora Elizabeth Span Rosenfeld. Tomé clases de cocina con ella cuando era soltera hace 58 años. Soy Esther Goldberg. ¡Wow! Increíble. Anuar, ¿qué tan difícil fue integrarse a la vida en México considerando, por ejemplo, sus diferentes culturas, idiomas o tradiciones? ¿Ha vivido desde entonces permanentemente en México? ¿Qué opinión tiene acerca de la comunidad judía en este país? Bueno, yo cuando nací
era Petar, que es Pedro en yugoslavo. Mi acta de nacimiento decía Petar. Llegamos a México y los 30 años que viví en México me convertí en Pedro. Entonces, toda la gente que me conoció en México me conoció como Pedro. Y cuando me vine a California, me volví otra vez Peter. Tengo varias actas de nacimiento que mi mamá encontró y buscó, inclusive una en francés que dice Pierre. Pero una de las actas de nacimiento en húngaro dice Peter. Y Peter, como se escribe igual que Peter, pues usé ese para cuando llegué a California. Entonces, los que me han conocido los últimos 40 años, soy Peter. Hace 2 años, Hanche Galicot, que es la lideresa de la colonia judía mexicana en San Diego, me invitó a dar una conferencia en una sinagoga ahí en San Diego. Y di la conferencia y uno de los muchachos dijo, oye, estuviste 2 años aquí en San Diego, éramos cuatísimos y yo nunca supe de tu niñez. Y pues claro, nunca supo porque yo no hablaba. Esta es otra cosa interesante de mi vida. La mayor parte de los sobrevivientes no pueden hablar de la experiencia. Me he preguntado 1000 veces por qué el 90% o el 85%, el 95% de los sobrevivientes no pueden hablar de sus experiencias. Yo no podía hablar de mis experiencias. Entonces, los años que viví en México, por cierto, se me olvidó, a los 4 meses de llegar a México, mis hermanos y yo nos hablábamos en español entre nosotros. Mi mamá no nos entendía. Esto se lo oía a ella 20 años después, que le dijo a una amiga, llevamos 4 meses en México y no entendía yo a mis hijos porque se hablaban español unos a los otros. Entonces, a esta edad, a los 9, a los 11 y a los 15, la velocidad de adaptación es impresionante. Entonces, en San Diego, este muchacho dice, éramos cuatísimos, yo no sabía. Pues es que yo no hablaba todavía. Bueno, yo no podía hablar de mi experiencia, sino en reuniones muy chicas con 3, 4 personas en la casa, en una cena con familia. En uno de mis viajes de regreso a México, Iván, mi hermano, me dijo, oye, ya hice mi entrevista del Shoah. Deberías de hacerla tú también. Y yo dije, no, no la quiero hacer. Y no la quiero hacer porque todos tenemos la misma historia. Todos nos llevaron a los campos, nos quisieron matar, sobrevivimos y aquí estamos. Todos tenemos la misma historia. Yo no quiero hacer la entrevista. El mes siguiente que regresé a México, Iván me dijo, el domingo a las 11 de la mañana tienes tu cita para hacer la entrevista del Shoah en la casa de Malke Izbitsky, y que yo ni conocía. Entonces, ni modo de decir que no, ya tenía la cita hecha. Fui a la cita y hablé, no sé, 3 horas. Por primera vez en mi vida hablé y metí 2 o 3 patas que Malka debe de saber y se debe reír hasta la fecha, porque ella había hecho la entrevista con Iván, que Iván tenía mucho más conocimiento y muchos más recuerdos que yo. Después, eso fue en 1997. Después de 97, pasaron años en que no pasó nada. En 2002, mi nieta Alisa me pidió que le escribiera mi historia un domingo en la tarde. Me senté y escribí, no sé, 3, 4 páginas que las di, porque ella estaba haciendo un trabajo para su escuela de Sheroshim. Pero no tuve que hablar.
se lo di por escrito. Ella lo publicó junto con historias increíbles de sus abuelos paternos y se sacó el primer lugar en el colegio israelita del trabajo que hizo. Pero no tuve que hablar, entonces se me olvidó eso. En 2009, lo tengo apuntado también, 2007, una nieta de Annette, Lola, me dijo, oye, es el mes del Holocausto aquí en Los Ángeles. ¿Vendrías a mi clase a platicarnos lo que has platicado aquí en la casa? Yo lo platiqué un viernes en la noche que íbamos a cenar con ellos. Y ni modo de decirle a una niña de 12 años, no voy. Entonces, por primera vez en mi vida, hablé en público en 2007 a un grupo de niños y les enseñé transparencias, que por cierto su profesor muy, muy listo me dijo, no las puedes enseñar si no me las enseñas primero. Se las enseñé y me dijo, tienes que quitar dos. Una es niños torturados en Auschwitz. Me dijo, esto los quitas. Y uno que es muy importante para los que tenemos historias, es un cuerpo de un judío en la calle, la mitad en el pavimento y la mitad en la banqueta, muerto, cubierto de sangre, y en el fondo se ve una fila muy larga de judíos marchando. Muchísima gente dice, ¿por qué no se defendieron? Creo que ustedes lo han oído. ¿Por qué no se defendieron? Y esa foto dice exactamente la historia de por qué no se defendieron. El que trataba de defenderse inmediatamente lo mataba. Entonces, desde entonces, de 2007, he dado, no sé, 12 o 13 conferencias a muchachos de secundaria y de preparatoria en escuelas judías de mi historia con las 80 transparencias que tengo. Lo que más me gusta de los muchachos de secundaria y de prepa son las preguntas que hacen. Normalmente la directora de la escuela y una o dos profesoras están en el auditorio. Una de las últimas veces que di la conferencia eran muchachos de secundaria, muy jovencitos, y uno de los niños me preguntó si conocía a Hitler personalmente. Estaba a punto de contestarle y la directora de la clase que estaba ahí inmediatamente me interrumpió y ella contestó. Ya ni me acuerdo lo que le contestó al niño. En estas conferencias, después de 3 o 4, me volví cruel. Al principio, antes de empezar la presentación, preguntaba, ¿quiénes tienen su cumpleaños en julio? Entonces levantaban la mano 5 o 6 y les decía, levántense y párense ahí a un lado de la clase, parados. Se paraban, se iban a parar. Y después de 15 o 20 minutos, les decía, los tuve parados ahí porque nacieron en julio. No hay ninguna otra razón. Y era la explicación de por qué los llevaron, pues porque eran judíos, ¿no? En una ocasión se me olvidaron los 4 o 5 niños que les pedí que se pararan, se me olvidaron y llevaba 40 minutos hablando hasta que un niño del auditorio dijo, ¿por qué están parados ahí? Ay, qué bárbaro. Mira, dice Arellano Yael, además de cuando los llevaron a la cava, en los viajes en trenes o en el campo, ¿cómo se sentía la guerra desde adentro? Es decir, ¿les llegaban noticias que Alemania estaba perdiendo la guerra, la desembarcación en Normandía o el suicidio de Hitler?
Bueno, de los tres hermanos, que yo era el más chico, Iván nunca habló, hasta que un día sus hijas lo agarraron, lo sentaron y le dijeron, nos tienes que platicar. Pero esto después de que yo ya había platicado un montón. Yo ya tenía la experiencia de platicar. Pablo, mi hermano, se acuerda de todas las fechas, pero no se acuerda de muchos diálogos o de acontecimientos, pero se acuerda de todas las fechas. Si alguna vez le haya dicho tu fecha de nacimiento, se acordaría. Y Pablo dice que los alemanes estaban seguros, cuando los soldados alemanes nos dijeron que iban a ganar la guerra, porque el presidente Roosevelt se murió la semana pasada. Y con el presidente Roosevelt muerto, ya los americanos no podían ganar y que los alemanes iban a ganar la guerra. Yo de eso no me acuerdo. Yo me acuerdo del soldado que me sentaba en sus piernas. También nos prohibieron que llamáramos a Iván en voz alta, porque en slang, Iván quiere decir rusos. Entonces, que no llamáramos a Iván en voz alta para no asustar a los alemanes. Claro que un día después se nos olvidó Iván, y todos los alemanes volteaban al cielo a buscar si había aviones rusos en el cielo. Pero yo supongo que la respuesta a esta pregunta de qué tanto sabían, yo creo que es difícil para un niño de la edad que tú tenías, o sea. Ni los adultos, no. Ni los niños sabíamos y los adultos tampoco. Estamos Sí. totalmente aislados, muertos de hambre, y hasta que los rusos, inclusive cuando llegaron los alemanes, pues sabíamos que venían de retroceso, pero no sabíamos si estaban perdiendo o ganando la guerra. Sí. Sí, mira, tenemos muchísimos comentarios, entonces déjame ir rápido. Sí. Saludos de Salvador Anadel Goldschmidt. Ay. Orly Gusick, muy emocionante, gracias Peter. Nitza, ¿todavía viven sus hermanos y familias? Iván falleció en 2013 y Pablo y yo vivitos muy bien, sano todavía. Muy bien. No, déjenme decirles que Peter sigue nadando todos los días. Correcto. Media hora. Muy Sí. bien. Dice Nitza, no, dice Rita Romanowski, el caso Kastner fue muy controvertido. Yo creo que el que habla es Jaime Romanowski, pero no sé, a lo mejor eres Rita. El caso Kastner fue muy controvertido, al grado que muchos lo culparon por escoger, entre comillas, sobrevivientes. Tristemente, Kastner fue asesinado en Israel. Bueno, Kastner nunca nos conoció y nosotros nunca lo conocimos. Oímos por primera vez su nombre 50 y tantos años después. Él estaba negociando la salvación de 1,500 húngaros muy ricos, el famoso tren de Kastner. Él quería poner a los 1,500 húngaros ricos en un tren y llevarlos a Suiza. Y estaba negociando con Eichmann. Varios de estos multimillonarios húngaros dieron sus fábricas, sus fundidoras, a cambio de un boleto en el tren. Varios rabinos. El obstetra de mi mamá iba en ese tren. Mientras estaba negociando su tren, el alcalde de Viena le pidió a Himmler 30,000 esclavos. Ya no había adultos austríacos y adultos alemanes. Se estaban muriendo o en Francia, en contra de los americanos, o se estaban muriendo en Rusia, ¿cómo se llama? Asesinados, matados por los rusos. Y entonces solicitó 30,000 esclavos para la industria militar y agrícola
de Austria. Himmler le pidió a su subalterno, que era un general Kaltenbrunner, le dijo, mándale los 30,000. Kaltenbrunner llamó el siguiente rango hacia abajo, que era Eichmann, y le dijo, oye, tú ya estás tratando con este Kastner, dile que consiga los 30,000. Entonces Kastner escogió, es una de las loterías, escogió la región donde nosotros estábamos viviendo. Podía haber escogido 8 diferentes regiones de Hungría para mandar los 30,000, pero escogió los que estábamos nosotros. Para mí, Kastner me salvó la vida personalmente sin conocerme. Y luego lo asesinaron porque ya en 1957 lo asesinaron en Israel. Pero para mí, él nos salvó la vida sin habernos conocido, nada más escogió a 30,000. De los 30,000, la ineptitud de los trenes húngaros, 15,000 ya estaban en camino a Auschwitz y le hablaron a Eichmann y le dijeron, oiga, por equivocación tenemos a 15,000 en un tren en la frontera de Hungría en camino a Auschwitz. Y Eichmann dijo, bueno, pues ya está en camino, que sigan, llévenselos. Y nosotros, los otros 15,000 que nos quedamos atrás, somos los que nos salvamos. Sí fue muy controversial Kastner, porque la acusación más importante que había en contra de él era que cuando escaparon los 2 muchachos de Auschwitz, Verba y no me acuerdo cómo se llama el otro, escribieron un reporte de 20 y tantas páginas con dibujos de cómo era Auschwitz y lo que pasaba en Auschwitz. Y imprimieron 20 y tantas copias y Kastner vio una de las copias, lo leyó y decidió no divulgarlo. Él y los rabinos y un montón de gente, nadie lo divulgó porque tenían miedo que si salía publicado, en una semana iban a exterminar a todos los judíos. Entonces, esa era la acusación de que él sabía y no dijo nada. Ya. Anita, me gustaría que nos leas qué tenemos en Facebook. Claro que sí, Mónica. Nada más antes de leer, bueno, quiero decirte, Peter, que estoy realmente conmovida. Tuve que tomar agua para poder hablar ahorita y para poder leer todo esto. Qué historia y qué barbaridad que esto haya pasado y bueno, qué bueno que estás entre nosotros. Te leo algunos de los comentarios. Lilia Nancy González Escudero nos dice, ¿cuánto dolor a la humanidad? Es algo que nunca debe repetirse. Mis respetos a todas las víctimas y más a los sobrevivientes. Saludos desde Los Cabos, aplausos, miles de felicitaciones. Agus Flores nos dice, excelente información, muy emotiva e inspiradora, mil felicidades por tanta entereza y fortaleza, muchas gracias. Efectivamente, aplausos de pie. Vero Torres, gracias, muchas gracias por compartir. Saludos desde Düsseldorf. Gracias por compartir su testimonio, es muy valioso, sobre todo para los hispanoparlantes, nos dice Amelia Ojeda. Bueno, hay muchas felicitaciones. Permíteme. Felicitaciones. Samuel Gutiérrez nos dice, muy cierto, hay mucho odio y discriminación en todo el mundo, pero lo más increíble es que esto suceda mayormente entre y hacia las diferentes religiones, sobre todo porque nos creemos mejores que otros cuando todos somos iguales y cuando morimos terminamos todos igual en el mismo lugar.
Pedro Ruiz, Shalom desde Tijuana. Y bueno, así muchas felicitaciones. Estos son algunos de los comentarios de Facebook. Obviamente habrá gente que escriba posteriormente cuando vean también la entrevista. Así que si se pueden meter y ver para dar algunas respuestas y para que ustedes conozcan todos los comentarios, nos va a encantar. No sé si quieras tú seguir. ¿Quieres que lea una de las preguntas que tenemos acá también en el Zoom? Dice Arellano Yagel, además de cuando los llevaron a la cava, eso ya lo leíste, ¿no, Mónica? Ya, iba Sí. yo en Teresa Márquez, Ok, mil si quieres, cariños. entonces le... Rosy Chomstein te manda saludos cariñosos. Sara S. Mi pastel favorito es el dobosh y la receta la saqué del libro de cocina de Elizabeth. Mary Alfie, gracias por compartir tu historia. Definitivamente tu mamá sí es superwoman. Raúl Pava le dio clases a Sima Abraham antes de casarse. A tu mamá le decían Beshke. Eva, de Eva Neyman, yo también tomé clases con Elizabeth ya en Polanco y mi hija Libe estudió con tu sobrina, la que está en Yad Vashem. Te vi en una plática de Keren Ayeso también, la felicito por tu memoria. Perdón la ortografía. Luego Renato Iturriaga dice, Pedro, un fuerte abrazo de tu amigo hermano desde hace 69 años. Renato Iturriaga. Alice Ricebaum, increíble señor, lo conocí en San Diego cuando vino a la plática de Wiso. Un fuerte abrazo de Rosy Chomstein. Masha Cohen, vimos con admiración tu testimonio. Mila Rosenfeld. Papi. Mila es mi hija. Yo dije, o es tu hija o es alguien que te dice papi. Las dos cosas. No me canso de escuchar tu historia, siempre me conmueve y siento gran admiración por ti. Raúl Pava, no puedo dejar de decir que Pedro como arquitecto hizo los planos de mi casa en la Herradura. Sí, de eso ya no hablamos de que eres arquitecto o que fuiste arquitecto. Vicky Fine Silver, Peter, estoy muy conmovida ya que mi padre fue un sobreviviente que no habló, llegó en 1948. Quería saber dónde estudiaste. Estudié en México desde segundo de primaria. Debería de haber entrado a cuarto, pero como no teníamos ni documentos ni sabía hablar español, nos metieron los últimos 2, 3 meses en segundo. Entonces realmente desde tercero hasta profesional estudié en la preparatoria nocturna de San Ildefonso, porque en la mañana tenía que trabajar. Y luego los 5 años de arquitectura en la ciudad universitaria. Y practiqué arquitectura en México durante 13 años con bastante éxito. Me fue bastante bien. Pero con la devaluación de 75 o 76, perdimos todo. De 17 gentes que tenían la oficina bajó a 4, ya no tenía ni trabajo y un cliente mío me dijo, ¿quieres venir a ser director del proyecto de mi fraccionamiento en Baja California? Las oficinas son en San Diego. Y me tardé 15 minutos en decir que sí. Entonces me fui en 76, a finales de 76. Viví en San Diego 2 años y luego me vine a Los Ángeles. La razón por la que me vine a Los Ángeles es que en 76, 77, yo recién divorciado, no había muchachas judías en San Diego. Las muchachas de San Diego eran muy pocas y vivían en Chula Vista. La gran cantidad de judíos mexicanos empezó a llegar después de 82, cuando yo ya no vivía ahí. Yo ya vivía en Los Ángeles. Y me vine a Los Ángeles porque aquí había 50,000 muchachas divorciadas judías.
Anita, ¿quieres continuar con algunos de los comentarios de Zoom? Vamos en Tami Moshe. Déjame. Tami entonces, Moshe a las 8:10. si quieres, lee alguno mientras que le encuentro en dónde Sí, vas. dice Pedro, increíble historia, Colacabot, Besdrat Hashem, qué impresionante historia, gracias. Y Helen Himmelfarb dice, legado para tu familia, yo me quedé con muchas dudas, ya que mi padre no hablaba. Sí, es que eso es un tema. Yo les voy a confesar que lo que íbamos a tener hoy en la Noche de Museos iba a ser una proyección de Murmullos del Silencio, un documental de Aaron y Esther Cohen, que no sé si nos están viendo. Iba a ser presencial y no se pudo, entonces por eso pensé en Peter, en que podría ser una gran oportunidad pasar esto. Ese es un documental que habla de la segunda generación de los hijos de los sobrevivientes y la pueden ver en la Cineteca Nacional, todavía va a estar el resto del mes y es un gran documental donde entrevistaron a 90 hijos de sobrevivientes y muchos hablan de esta conspiración del silencio en que los sobrevivientes no querían hablar, muchos porque no podían, muchos porque querían proteger a su familia del dolor que ellos habían vivido, y los hijos no les querían preguntar para proteger a los sobrevivientes de todo el dolor que habían vivido, y entonces hay quien le llama esto la conspiración del silencio. Entonces, por favor, Peter. Bueno, he pensado 1000 veces, ¿por qué la gente no puede hablar de esto? Y después de 50 años de pensar por qué sobreviví, por qué la gente no puede hablar, hace 3 meses o 4 llegué a una conclusión muy interesante. Me violaron violentamente en público cuando tenía 6 años de edad. ¿Cómo puedo platicar eso? No, es imposible. Todos los adultos, eso es lo que yo me imaginé. Esa es la razón por la que nadie puede hablar. Me imagino a un adulto que tenía 15 años, 18 años o 25 años, que lo violaron en público de la forma más horrible. ¿Cómo puede repetir la historia? Es imposible. Entonces, hace apenas 3 o 4 meses pensé en eso. Esa es la razón por la que no pueden hablar. No pueden hablar porque es un recuerdo que simplemente no se puede repetir. Malca me platicó algo que no me debía de haber platicado. Y Malca, si estás ahí en el auditorio, te vas a acordar. Sí, aquí está y de hecho manda saludos. Sí, vi su nombre. Me platicó que 1 o 2 semanas antes, un señor estaba haciendo la entrevista del Shoah con este señor y este señor nunca había hablado, ya tenía hijos mayores, nunca había hablado de su experiencia. Resulta que tenía un hermano, no me acuerdo si era gemelo o un hermano, estaban juntos, eran de la misma edad. Y en las marchas de las marchas forzadas, donde se caían y se morían algunos, su hermano, hacía mucho frío, y él le platicó a Malca en la entrevista que su hermano tenía mucho frío, se sentó en una piedra y se murió congelado. No, Esto no lo había platicado a nadie, a nadie se lo había platicado, lo habló por primera vez en la entrevista con Malca. Se desmayó, le dio un síncope y Malca me platicó que tuvieron que llamar una ambulancia, no sabían cómo hacerle. Entonces, claro, pensé, no me lo debe haber platicado. Y luego, muchos años después, con Elvira Bleyer, la que tiene una pastelería también, que aprendió de mi mamá, una de sus nueras
yo platiqué algo y una de sus nueras dijo, era mi papá, el que dijo esa historia y le dio un ataque, era mi papá. Bueno. Es durísimo. Ay, qué fuerte. Bueno, voy a leer un comentario de Betina Hayat, no sé si lo leíste, Mónica. ¿No? Señor Peter, muchas gracias por compartir con nosotros su valiosa historia, una en medio a millones de historias, todas y cada una invaluables. Sobrevivir es un regalo, sin embargo, no estuvo exenta de pérdidas y dolores. Hay que tener valor para seguir adelante y honrar la vida, debe de ser, a pesar del sufrimiento. Mi pregunta es, ¿a qué atribuye su fortaleza para superar tanto dolor? ¿Quién sabe? Mi hermano dice, es porque nado todos los días. Sí, Marcela Rojas nos dice, ¿cómo lograste tener la actitud positiva que hoy proyectas? Gracias por el regalo de tu resiliencia. Déjenme decirles a todos que varias veces lo he dicho, yo estuve de vacaciones, comparado con todas las historias que he oído y ustedes han oído, comparado con gente que vio cómo a su mamá se la llevaron y nunca la volvió a ver, cómo todas las historias trágicas que comparados con todos ellos, yo estuve de vacaciones. Sí, fue sufrimiento, muchísima hambre, 40 y tantos que no regresaron de los campos, pero por comparación, yo estuve de vacaciones. Se me pasó la mano decirlo. Igual fue rudísimo. Yo creo que cada quien a su nivel y de alguna manera tuviste suerte, sobrevivieron tus padres, tu mamá, tus hermanos. Claro que sí, pero yo creo que el infierno que hubo ahí, ese es parte de, y sí creo que no sé de dónde sacaste esa fortaleza, pero una de las preguntas que yo tenía era con respecto a Dios y la religión. O sea, si era parte de tu vida familiar y sí, ¿qué pasó con eso después, con todo esto que vivieron? Irreverentemente, te puedo decir que soy extremadamente judío por la historia que acabamos de ver, pero no me hables de religión. Ok. Tengo un hermanastro americano que lo salvó Jesucristo de haber sido drogadicto. Todos ellos tienen la obligación de convertirte. Los Jesus Freaks tienen la obligación de convertir a toda la gente que conocen. Y varias veces, cada 2 o 3 años, me trataba de convertir. Y le decía, Brian, ni se te ocurra, ya sabes que somos judíos, que nunca, ni me lo menciones. Y un día, hace 3 años o 4 años, dijo, se salvaron porque Jesús estaba ahí, Jesús los salvó, Dios los salvó. Y le dije, Brian, yo tenía 6 años de edad y la verdad no me acuerdo, pero me acuerdo vagamente que los adultos le pedían a Dios ayuda y el cobarde nunca se apareció. Bueno, después de muchos años, hace algunos años, leí que más del 80% de los sobrevivientes son ateos. Entonces, me hizo sentirme muy bien. Entonces te digo, soy extremadamente judío. No puedo decir que no, pero la religión no tiene nada que ver. Así pensé, pero igual te lo quería preguntar. Anita, ¿tienes más? Porque hay muchas. Mayra Mendoza nos dice,
En la colonia Condesa hay una pastelería húngara, Budapest Café Kukratza, o algo así. En el menú hay, en el menú hay 2 pasteles, estrella, con la leyenda receta original de y un nombre de mujer. Una vez que estaba ahí la dueña, le pregunté por qué los había nombrado así. Me dijo que en honor de sus mejores amigas que le habían compartido sus recetas. Recuerdo que uno era Hannah. ¿Será de casualidad que se trate de su mamá? ¿Me puede repetir su nombre? Muchas gracias por su valioso y valiente testimonio. Bueno, de los nombres que he visto ahí, quiero mandarle un abrazote a Renato Iturriaga, que somos íntimos amigos desde secundaria. A Tere Márquez, que ha sido súper amiga desde hace muchísimos años. Los Goldsmith Salvador y Adele Goldsmith, que fuimos íntimos, somos cuatísimos desde que llegamos a México en 1947 y jugábamos todos los días en el Parque México y hasta a Salvador, la última vez que lo vi fue en el Deportivo. Y hay ahí 2 o 3, desde luego a Malca, un besote, por ahí 2 o 3 nombres más. Tenemos también algunos comentarios más en Facebook, que nos dice Consuelo González, no hay palabras. Bueno, felicitaciones, pues un montón. Lupita. Nada más, ¿nos puedes decir el nombre de tu mamá? Porque lo estaba preguntando la clienta de la pastelería. ¿Cómo es? Elizabeth Pan, viuda de Rosenfeld. O sea, no es Hannah. No es Hannah. No, es Elizabeth y él, pero ella se ponía Elizabeth Rosenfeld o Elizabeth Span en los libros. Perdón, Anita, que te interrumpí. No, no importa. Sí. Lupita Santi nos dice, ¿en qué lengua está escrita la carta de su padre? La carta está escrita en húngaro. Cuando la recibí, todavía podía yo hablar en húngaro. Todavía podía leer. Es muy difícil porque un montón de letras son muy diferentes y se pronuncian diferente. Eso que dijiste de la dulcería es cukrászdó. Es dulcería. Okay. Es dulcería. Okay. La carta está escrita en húngaro. Me tomó mucho trabajo leerla. Me tomó años. Por cierto, en 2012 escribí una memoria en inglés con la suposición de que mis 30 parientes en México todos hablan inglés y leen en inglés. Y mis 30 parientes en Israel todos hablan inglés. Entonces escribí la memoria en inglés. No es cierto. Los mexicanos no hablan, ni hablan inglés ni leen en inglés. Entonces en 2018 lo traduje al español. Creo que la versión en español está mejor, tiene 3 o 4 páginas más y tiene corregidos 2 o 3 errores. Los 2 libros, el de inglés se llama, los 2 los venden en Amazon. En Kindle traté de regalarlo, pero no me dejaron. La copia física vale creo que $4.99. En inglés se llama LOL, Laughing Out Loud, After 67 Years. Okay. Y la historia es que mis hermanos y yo, 67 años después, sobrevivimos. Y todos ellos ya se murieron. Hitler, Himmler, Eichmann, todos están muertos. Y Laughing Out Loud. Y en español se llama El que ríe al último ríe mejor. Si te metes en Amazon y pones Peter Rosenfeld Span, inmediatamente salen los 2 libros. Perfecto. El de español tiene una pasta como anaranjada, café anaranjada, y la de inglés es una pasta verde. Ok.
Mayra Mendoza nos dice, después de sacarse la lotería 7 veces, ¿se ha preguntado cuál es su misión en esta vida? Seguir nadando, teniendo amigos, viajando, más que nada viajar. Viajar. Me encanta viajar. Anet y yo hemos ido a 50 países en los últimos 20 años. Desgraciadamente tuvimos que dejar de viajar hace 2 años. Pero ya empezamos otra vez. Casi todo el mes de noviembre y diciembre estuvimos en Israel y luego estuvimos en México un mes, de los cuales 10 días en Chiapas, que yo no conocía. Después de 30 años de vivir en México, nunca conocí Chiapas. Okay, no sé si quieres seguir tú con algunos comentarios, Mónica, de dónde te quedaste. Dice Miguel Torres, ¿cómo fue tu relación con tus amigos alemanes con quienes creciste originalmente después del fin del nazismo? De hecho, considero tu familia volver a Alemania después del fin de la pesadilla. Me es tan difícil imaginar que el mundo en que naciste dejó de existir casi de la noche a la mañana. Gracias por compartir tu historia. Nunca tuve amigos alemanes. Nosotros estábamos después de la guerra, estábamos en Yugoslavia y mis amigos eran yugoslavos y húngaros porque vivíamos en la frontera. Y luego en México todos mis amigos eran mexicanos. Sí. Nunca tuve amigos alemanes. Sí, creo que aquí hubo una pequeña confusión. Dice Antonio, gracias por tu testimonio tan sobrecogedor. Es un himno a la resiliencia y un hermoso testimonio de cómo es posible recobrar la esperanza y el amor por la vida y por la humanidad a pesar de haber vivido tiempos tan difíciles. Es indispensable preservar testimonios como el tuyo para evitar que otro episodio tan espantoso como el Holocausto se vuelva a repetir. Te comento además que soy pariente político lejano, pues soy hijo de Antonio Ramírez Gea, esposo de tu prima Laura Span. Un abrazo y bendiciones para ti y tu familia. Igualmente. Vicky Fine Silver dice, ¿y la primaria por qué es estupendo su lenguaje? No sé a qué te refieres, Vicky. ¿Sí, dónde hizo la primaria? En México. Bueno, en Yugoslavia, en Subotica, iba yo a entrar a 4º año. O después de la guerra tenía que haber entrado a 4º año. Y en México entré los últimos 3 meses de 2º año. Soy 1 año más mayor que todos mis cuates mexicanos de la secundaria, la preparatoria y arquitectura, porque perdí 1 año y medio. Sí. En las 3 horas y media que hablé, lloré 3 veces. El director metió las 3 en el documental. O sea, no se nota mucho, pero sí se nota que me salen lágrimas cuando hablo de mi papá. Inclusive ahorita que platiqué lo de Tutankamen me hace llorar. Entonces, simplemente quería mencionar que soy un llorón. Bueno, creo que tienes algunos motivos por ahí. Dice Rosy Chomstein, afortunadamente crecí en una casa que se hablaba, pero siempre queda un trauma en la segunda generación. Dice Vicky, lo que sí decía mi padre es que él era un hijo de los milagros. Yo creo que ahí tienen algo en común. Sí. Saludos de Justino y Doris. Igualmente. Y yo ya no veo más comentarios aquí. Por otro lado, ya casi son las 9 de la noche. Yo quisiera pensar que la gente pueda acceder a ti de alguna manera si se quedan con ganas de seguir alguna conversación o algo.
No sé si hay esa posibilidad, ¿no? O si estás en alguna red social o algo que pueda mantener la comunicación, por si se nos fue alguna de las preguntas. Todos los comentarios me los van a mandar en un ratito, los de Facebook tú los puedes ver, pero quizás es que es momento de dejar a la gente que se vaya a descansar, sobre todo a ti. Bueno, en Los Ángeles es más temprano. Sí, Pero a propósito, hace 2 años me salí de Facebook porque es una perdedera de tiempo impresionante. Todavía de repente recibo por correo, por email, recibo que fulana de tal puso una fotografía no estoy ni en Facebook, no estoy en ningún lado, espero no estar en ningún lado, pero no sé si sea conveniente que te dé mi correo. a lo mejor se puede compartir en el chat aquí el correo, Anita, y si alguien tiene una Sí. pregunta, sí, pues que te mande un correo. Sí. Y a mí me gustaría, antes de cerrar para la gente que todavía está por acá, les quiero nada más como antes de despedirnos poner las 3 invitaciones de los próximos eventos que tenemos por parte de la Sinagoga Histórica. Uno es este domingo a las 10 de la mañana, es el primero de los tours especiales que vamos a hacer cada mes. El último domingo de cada mes va a ser algo diferente relacionado a los judíos en la Ciudad de México. Son visitas guiadas, la verdad, increíbles. Entre el equipo de guías nos vamos a ir turnando y este domingo le toca a Luis Sokol llevarnos a pasear por la colonia Roma, donde se establecieron todos los judíos que hablaban árabe. Y cuando digo todos, yo creo que no me estoy equivocando. Poquito a poco del centro se fueron todos a la colonia Roma. Se visitan 2 sinagogas, 2 escuelas, 2 parques, muchas historias con muchas fotografías familiares que nos han compartido. Y esto va a ocurrir este domingo a las 10 de la mañana. Dura 2 horas y media aproximadamente. Es divino. Tiene un costo de 285 pesos y es fundamental inscribirse con anticipación. Por esto del COVID, vamos a rentar equipos de sonido para que todo el mundo se pueda separar y demás. Entonces, aparten su lugar. Aquí viene el mail, es info@sinagogajustosierra.com o pueden hablar al 55 55 22 48 28, que es nuestro teléfono. Por otro lado, el martes tenemos una película del Festival de Cine Judío que se llama El Diario de Diana B., que se las recomiendo mucho. Va a ser a las 5 de la tarde también por Zoom. Y un jueves al mes tenemos, el primer jueves de cada mes tenemos bailes israelíes con Claudia Lasky, que es una delicia, yo no me lo pierdo. Esto es presencial. Y bueno, el salón es gigantesco, entonces tenemos mucho espacio para estar separados y bueno, pues ojalá nos acompañen. Por otro lado, les cuento que la sinagoga está abierta, que vale mucho la pena irse a pasear por ahí, por el centro histórico y entrar a nuestra preciosísima sinagoga. Entonces, bueno, si tienen dudas de nuestros eventos, si quieren recibir todo lo que hacemos, además del Facebook, que es Sinagoga Histórica Justo Sierra, nos pueden mandar un mail a info@sinagogajustosierra para decirnos, quiero que me llegue la propaganda de todo lo que hacen, por favor, y entonces los integramos a nuestra base de datos. Y bueno, siempre se me olvida decirles que los apoyos económicos para nuestro proyecto también son siempre bienvenidos, aunque se me olvidó poner aquí la información, pero igual, info@sinagogajustosierra. Quiero hacer un donativo, ¿cómo le hago? Y ya les mando toda la información y es más que bienvenido. Mónica, Sí. quiero hacer un anuncio. En el año de 2002, tú nos llevaste un tour un domingo en la mañana a Annette y a mí y a una pareja de gringos que fueron 2 parejas de americanos que llevamos a México y nos diste un tour
un domingo en la mañana del centro histórico de los judíos. Jesús María, yo después de haber vivido 30 años en México, no conocía yo Justo Sierra. Nos llevaste a las privadas donde vivieron los judíos, a Jesús María, las historias de Jesús María que todavía me encantan, que escribían a Europa, que vivían en la calle de Jesús María y no lo creían, se volvieron católicos. Ahí nos conocimos y fue muy gozoso, la verdad. Sí, sí. Ese recorrido se hace el segundo domingo de todos los meses. Parte de Justo Sierra y termina en Justo Sierra, también estén atentos. Segundo domingo de todos los meses. Y es un tour muy, muy, muy lindo que yo adoro. Sí. Muy bien. Pues bueno, yo no me queda más que darles las gracias en nombre de la Keilah. La verdad es que ha sido una velada muy conmovedora y de mucho aprendizaje. Y bueno, a mí me deja de veras muy, muy conmovida. Y quiero darles las gracias, Mónica, obviamente a ti por traer este tipo de actividades. Y Peter, bueno, pues por ser ese gran sobreviviente y tener esta entereza para compartirlo con todos nosotros. Mil gracias, de verdad. Y Gracias. a todo gracias a ti, Peter. A todo el público que nos acompañó, pues muchísimas gracias. Los seguimos esperando en todas las actividades, tanto de Justo Sierra como de la Keilah. Y bueno, pues seguiremos compartiendo cultura por este medio. Mil gracias a todos. Descansen. Gracias, Anita. Gracias, Raquel. Gracias, Vania. Saludos, Anet. Y muchísimas gracias, Peter, por esto. En verdad lo digo, eres una inspiración. Gracias. Gracias. Eso y más. Fue un placer. Muchísimas gracias. Que descansen todos. Buenas noches. Bye. Buenas noches. Bye.